Listo. ¿Me habilitas para compartir, Romy? Ay. Listo. Listo, Vera, ahí te habilité, fíjate. Sí. ¿Ven bien? Sí. ¿Sí? Sí, Bien. se ve bien. Sí. Bien, chicos. Como ustedes saben, este módulo se llama Introducción a la Interpretación de Lengua de Señas. Si habrán visto los videos del módulo, tiene que ver con cuestiones básicas de lo que es la función del intérprete. También durante el proceso del módulo vamos a ir definiendo cuál es el rol del intérprete, cuál es el rol del mediador sordo, cuál es el rol del asesor, del asistente, como para que ustedes vayan viendo no solamente cuál va a ser su función, sino también cuáles van a ser sus limitaciones, para qué cuestiones van a estar habilitados con el título que van a tener, tanto en el primer año como en el tercer año, y conociendo los ámbitos, ¿sí? Básicamente toda la tecnicatura está diseñada sobre este perfil, que es el perfil sociolingüístico, el paradigma sociolingüístico, socioantropológico de la sordera, de las personas sordas. Ustedes con ENSO vienen viendo cómo evolucionó el concepto de las personas sordas y de la lengua de señas desde los principios de la historia y hasta ahora, y cómo muchos conceptos han ido influenciando en el colectivo, en el pensamiento colectivo, tanto de la sociedad como de diferentes esferas, como por ejemplo la política, el ámbito legal. Nosotros no estamos plantados desde el paradigma de la discapacidad, ni desde el paradigma médico, ni desde el paradigma social, ¿sí? Ustedes conocen todos estos paradigmas. No estamos parados en ninguno de estos paradigmas que tienen que ver con la sordera dentro de lo que es la discapacidad. Estamos plantados desde un paradigma donde se ve a la persona sorda como una minoría lingüística, ¿sí? No como una persona a la que le falta la audición o que se comunica de una manera diferente, no, es una persona con todas sus facultades que pertenece a un grupo minoritario con características culturales y lingüísticas específicas. Y no es lo mismo en este caso cuando hablamos de interpretación de cualquier lengua, por decir español e inglés, porque en este caso, hablando de la lengua de señas, siempre va a haber la especificidad de que es una comunidad minoritaria, que hay disparidad en los estatus de las lenguas. Si nosotros ponemos el inglés y el francés, están en el mismo estatus. Nosotros ponemos la lengua de señas y está en un estatus más bajo, desvalorizado. Y esto lo conocen ustedes por el módulo denso que les viene contando cómo viene influida la lengua de señas en la historia de la educación de las personas sordas. Así que nosotros vamos a trabajar no solamente con dos lenguas mínimamente, sino también tenemos que tener en cuenta que trabajamos con una comunidad, con una minoría con estas particularidades. Con todas como las que les viene contando Enzo, que los ubica a ustedes en un espacio. Por ahí cuesta entender a veces de por qué la persona sorda es tan cerrada, por qué la persona sorda es tan desconfiada. Los que trabajan en discapacidad muchas veces habrán dicho, a los sordos no se les puede llegar. En general, cuando hablan de la sordera dentro del grupo colectivo de las personas con discapacidad, dicen a los sordos no se les puede llegar,
puedo trabajar con el resto, pero con los sordos no, los sordos son cerrados. Yo escuché muchas veces esto de los sordos son cerrados. Y lo que les viene contando Enzo trae un poco de explicación del por qué ellos, como él decía, sufrieron torturas, mucha desconfianza tienen hacia la persona oyente, inclusive hacia los intérpretes, porque una vez surgida la lengua de señas, quienes han absorbido la lengua y se han adueñado de esa lengua para enseñarla fueron los oyentes. Entonces, generó esto muchísima desconfianza. El gran desafío nuestro como profesionales es trabajar en lo que es trabajo en equipo con las personas sordas, es trabajar la confianza. Más allá del aprendizaje y las capacidades que podamos tener como intérpretes. Dentro del trabajo en equipo es fundamental la confianza. Así que bien, cuando hablamos de un paradigma socioantropológico, hablamos de la comunidad sorda como comunidad propiamente dicha, ya no como un colectivo, como un grupo, sino como una comunidad. ¿Qué le da a esta comunidad las características propias que tienen que ver con lo antropológico y que la constituyen como comunidad lingüística? La lengua. Por eso, las personas sordas vienen luchando por muchos años buscando el reconocimiento de la lengua de señas como patrimonio lingüístico y cultural. Ustedes van a ver en el proceso, no tanto de este módulo, pero sí en el módulo de Enzo, y por eso están los dos módulos en conjunto, y por ahí Enzo va a hablar después cuestiones que tienen que ver con el mío, y yo con lo que tiene que ver con el módulo de él, porque si bien ustedes ahora están empezando a aprender sobre historia, las últimas sesiones van a ser sobre cómo trabajar culturalmente con la lengua, ¿sí? Nosotros decimos muchas veces, en el ámbito teatral, por ejemplo, rompete una pierna, ¿sí? Es como un buen deseo. O a mí me tocó interpretar al gobernador diciendo cada muerte de obispo. Lamentablemente en ese momento el gobernador dijo cada muerte de obispo, y yo dije cada tanto tiempo, y con eso salvé ese giro lingüístico, pero en ese momento dice el gobernador, disculpándome obviamente con el arzobispo que está acá presente, entonces yo en medio de la interpretación dije cada tanto tiempo, perdón al arzobispo, o sea, el sordo mira y dice, ¿qué le pide perdón al arzobispo si no tiene nada que ver? Bueno, esto forma parte de lo que significa trabajar no solamente con dos lenguas, sino también con dos culturas. ¿Sí? Y por eso nosotros tenemos plantada la tecnicatura en este paradigma. Ahora bien, en el PDF, en el archivo que tienen ustedes en la plataforma, tienen una parte, tienen un desarrollo de lo que es un pantallazo, digamos, de lo que es la historia de la interpretación de la lengua de señas, y también va íntimamente relacionado con el desarrollo de la comunidad sorda y cómo ellos se han nucleado y se han afianzado como comunidad. Como bien les venía contando Enzo, y como van a conocer en el próximo taller, las personas sordas estaban comúnmente nucleadas en un instituto. Por ejemplo, acá en Argentina, no sé si conocieron o vieron las noticias del Instituto Próbolo, de los casos de abuso del Instituto Próbolo, de instituto religioso, que abusaban de niños sordos. Bueno, ese instituto estuvo en un primer momento, y sigue estando en La Plata, después hizo su sede en Mendoza, pero tiene sus orígenes en Italia, en Europa, y tienen sedes en varias partes del mundo. Cuando surgen estas instituciones, eran hogares escuela. Así como venía contando Enzo, los padres tenían un niño sordo y no sabían qué hacer con ese niño, lo enviaban a esos hogares
que también los educaban. Entonces, iban sordos de todo el país y se quedaban a vivir en Buenos Aires. ¿Eso qué provocó? Que por más que en ese momento estaba vigente el oralismo, la lengua de señas circulaba. Se fue generando de todas formas, iba construyéndose, porque un sordo cuando se encuentra con otro sordo, entre que uno intenta hablar y el otro intenta leer los labios en forma oral, es muy difícil que se puedan comunicar. Y surge naturalmente todo lo que es gestual y obviamente la lengua de señas. O sea que, contrario a lo que pensaban, que el oralismo iba a erradicar la lengua de señas, en esos institutos que eran puramente oralistas, se fue gestando la lengua de señas argentina, al menos acá en este caso. Entonces, ¿con qué situaciones nos podemos encontrar? Yo traje esto porque por ahí, si lo tienen solamente en el archivo, no lo van a entender. Estas situaciones de contacto tienen que ver cuando se encuentra una persona sorda o una persona oyente con otra persona sorda o oyente, ¿sí? ¿Qué significa bilingüe? Es una persona sorda que usa la lengua de señas, pero que a la vez conoce el español, ¿sí? No es un sordo que habla y a la vez habla lengua de señas. Puede pasar, pero la mayoría conoce el español escrito, ¿sí? Es un sordo bilingüe que se puede encontrar con otro sordo bilingüe. Se van a poder comunicar en lengua de señas o por escrito, por chat, ¿sí? Se puede encontrar un sordo bilingüe con un sordo monolingüe. En este caso significa que usa solamente la lengua de señas. Tenemos muchos de estos sordos monolingües que, como ustedes saben, no conocen en profundidad el español, ni siquiera el español escrito, y profundamente y fluido usan solamente la lengua de señas. Otra situación de contacto es un sordo monolingüe con otro sordo monolingüe. ¿Se va entendiendo? ¿Me van diciendo si sí o no? A quien recién vi que había chats. ¿Van leyendo bien? ¿No? Y acá no estoy respondiendo. Me perdí en sordo, bilingüe y monolingüe. ¿El bilingüe cuál es Monolingüe. el que habla y a la vez? No. Está buena la pregunta porque significa que no están entendiendo bien. Bilingüe, Sí. 2 lenguas. ¿Sí? En este caso, como el sordo no habla oralmente el español, consideramos la lengua escrita española como la segunda lengua. O en su caso, hay muchos sordos que han sido oralizados, que aprendieron el español escrito, o que se quedaron sordos en una edad donde ya habían adquirido la estructura gramatical del lenguaje de la lengua. Entonces, son sordos que ya tienen sobre la base del español, tienen adquirido el español y aprenden la lengua de señas. ¿Sí? Usan las 2 lenguas, tanto el español escrito como la lengua de señas. La persona sorda monolingüe es una persona sorda que solamente usa la lengua de señas. ¿Sí? Acá incluso faltan otras situaciones de contacto lingüístico. Pero bueno, estas son las que están en el archivo. Se puede encontrar un sordo monolingüe, o sea, un sordo que solamente usa lengua de señas, con un oyente bilingüe, que es nuestro objetivo. Nosotros los oyentes, aprender tan en profundidad la lengua de señas que nos permita ser bilingües. ¿Sí? Un sordo bilingüe con un oyente bilingüe, un sordo bilingüe con un oyente monolingüe, o sea, un oyente que no sabe lengua de señas, o un sordo bilingüe con un oyente que habla español señado. ¿Conocen qué es lo que es el español señado? ¿Sí? ¿Quién me quiere decir qué es el español señado? ¿Pero? ¿Vanessa? Sí, es decime. cuando se hace uso de la lengua de señas utilizando la estructura gramatical del español. Bien. ¿Qué encontramos hoy en día comúnmente
que circula en español señado. Las canciones. Las canciones. Sí. El himno nacional argentino, antes de lo que La hicieron versión ellos, anterior la anterior era un español signado. español señado. Bien. Ujú. Entonces, se puede encontrar una persona sorda, monolingüe, o sea, que solamente habla lengua de señas, con un oyente que está haciendo español señado. Ojo, todos hemos pasado por la etapa del español señado. Todos los que empezamos a aprender pasamos por una etapa de español señado. Incluso muchos de ustedes que están recién empezando a aprender deben estar en esa etapa de español señado, donde ustedes tienen solamente en la cabeza, en la mente, la estructura del español. Y sobre esa estructura van poniendo una que otra seña, que son las que saben o se acuerdan, pero todos hemos pasado por ese proceso. Todos. Es como un Yo también. conflicto a mí, profe, ¿Sí? a mí se me produce un conflicto porque ahí es como que cuando uno quiere tratar de hacer bien las cosas y el verbo va atrás, la pregunta va atrás y es como que ahí es como que siempre hay estoy haciendo bien o estoy haciendo mal y es como que uno vive como en conflicto entre las dos, intentando hacerlo bien, pero bueno, es como que pensando, ¿lo hago bien o lo hago mal? A mí me pasa, ¿no? No sé. Bueno, eso dice Rosana Famularo, ¿no? De que el intérprete vive en un conflicto constante, ¿no? Al estructurar. Sí, sí. Pero eso es una búsqueda, o sea, ¿qué habla específicamente en algunos libros, Rosana? De la búsqueda del sentido, que el intérprete está siempre y permanentemente buscando el sentido. ¿Por qué? Porque no sé si habíamos hablado con ustedes ya en otras etapas de la tecnicatura, pero interpretar no es transliterar, no es pasar de la palabra a la seña, de la seña a la palabra. No, es pasar todo el sentido. Muchas veces el sentido no se pasa en las mismas palabras, se pasa con otras palabras. Pero lo Buscando el equivalente en importante, significado. exactamente, buscamos el equivalente. ¿Cuál es el concepto equivalente en la otra lengua? Y no es fácil cuando trabajamos con dos culturas. Por ahí muchos, cuando vengan, ustedes cuando estén interpretando, van a decir, no, eso no se dice así, se dice de esta manera. Y lo que están haciendo ustedes es buscando un concepto equivalente, pero también pensando en la cultura sorda, en cómo la persona sorda construye ese pensamiento como para poder entenderlo. No es tan fácil. Por eso, el modelo de Tilsa nos permite construir con los chicos. En otras carreras no está la posibilidad de tener al sordo al lado y construir con el sordo y el sordo con nosotros. Porque ojo, nosotros aprendemos la lengua de señas y ellos están aprendiendo el español y van a aprender el español. Porque para ser mediadores tienen que conocer el español, por un lado. Y el otro desafío de ellos es poder ser reflexivos en su propia lengua. Que tampoco por ahí tenemos muchos sordos que sean reflexivos en su propia lengua. Cuando ellos sean reflexivos en su propia lengua, van a poder transmitir el sentido a otros sordos que no lo son. Que esa es la función del mediador sordo. Y no es nuestra función. ¿Sí? Ya van a ver más adelante que nuestra función como intérpretes es trabajar muchas veces con personas altamente eficaces, usuarias de las lenguas, tanto del español como de la lengua de señas. Pero nos puede pasar que nos encontramos con personas que no son usuarias en un nivel, por decir, alto de su propia lengua, personas sordas que por ejemplo no han sido escolarizadas o que no han sido incluidas en la comunidad sorda. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros como intérpretes no tenemos la responsabilidad de explicar. Si nosotros solamente interpretamos, necesitamos de la figura del mediador para que él llegue a esa persona sorda que tiene un nivel estándar de lengua o de estándar para abajo, digamos. ¿Se va entendiendo? Sí, yo ¿Sí? tengo una consulta. Sí. Yo conozco una chica que es hipoacústica, ella es usuaria de la lengua de señas, pero yo he notado en ella de que ella usa la lengua de señas con gran influencia de la estructura de la lengua española en su señal,
su señal. ¿En dónde, o sea, cómo? Porque yo estaba mirando estas situaciones de contacto y yo veo, o sea, en ella, quizás pasa con otras personas sordas y yo no las conozco, que estructuran de esta manera por el contacto que tienen, ¿sí?, con la comunidad mayoritaria, ¿sí?, y ella traslada su lengua a esa estructura. Bien, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta en estos casos? ¿Cuál es la primera lengua de la persona sorda? ¿Sí? Porque en la primera lengua va a estructurar su pensamiento. ¿Vamos bien? La persona que es sorda, que es oralista, por eso dije hace rato, acá no encuadran todas las situaciones porque justamente no están los casos de personas sordas oralistas o personas hipoacúsicas. Si la primera lengua de la persona sorda oralista es el español, va a ser lo mismo que hicimos nosotros cuando aprendimos lengua de señas, va a ser español señado, porque su pensamiento está estructurado en el español. ¿Sí? Y muchas personas sordas, yo siempre digo, hay personas sordas que se han quedado sordos, su primera lengua es el español, aprendieron la lengua de señas como segunda lengua, pero su pensamiento hace lo mismo que el mío, cuando hablan en lengua de señas. Permanentemente van interpretando la mente, pero ellos piensan en español. No sé si me explico. ¿Sí? Bien. Nosotros, si aprendemos inglés, más allá de hablar de la lengua de señas, si aprendemos inglés, nuestra primera lengua es el español. Y nuestro pensamiento va a estar estructurado en el español. Y cuando queramos hablar en inglés, vamos a ir mentalmente haciendo un proceso de interpretación de ese pensamiento en la nueva estructura del inglés. Eso pasa con las personas sordas o hipoacúsicas que aprendieron grandes la lengua de señas. Y hacen el mismo proceso que nosotros. Por eso muchas veces nosotros nos vamos a encontrar con personas sordas que son bastante hábiles en el español, que fueron oralizados y que aprendieron de adultos la lengua de señas, y ustedes van a ver que están ahí como nosotros, digamos, estructurando la lengua de señas como nosotros, hablando mucho español señado, hasta que tienen la habilidad mucho más avanzada del uso de la lengua de señas. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bien, les veo las caras medio más o menos algunas. Si no entienden, me piden y les vuelvo a explicar. ¿Sí? Bien. Ahora, pasando a esto, según lo que dice, o no según lo que dice este artículo que les puse, sino qué es lo que pasaba después de que las personas sordas iban saliendo de los institutos donde estaban siendo educados como hogar-escuela y necesitaban en el contacto con la sociedad un tercero que pudiera funcionar como intérprete. Estamos hablando, no sé, de principios de siglo, donde no existía la figura del intérprete de lengua de señas, obviamente no estaba profesionalizado, pero la necesidad estaba. Entonces, nos encontramos con los primeros intérpretes de lengua de señas. No eran llamados obviamente intérpretes, ¿sí? Eran familiares, hijos de padres sordos, amigos, docentes. Por eso muchas veces, como los únicos que sabían lengua de señas eran los docentes de las escuelas de sordos, eran los mismos que también trabajaban como intérpretes en otros ámbitos. Profesionales que trabajaban dentro de la escuela especial, como decir licenciados en trabajo social, fonoaudiólogos. Eran personas básicamente formadas en la lengua de señas que ante la necesidad de comunicación de las personas sordas funcionaban como intérpretes.
¿Qué pasaba? Al ser tan cercanos a las personas sordas, su función o su rol no era neutral. Entonces teníamos, y seguimos teniendo incluso, intérpretes paternalistas. ¿Qué significa esto? Intérpretes que quieren ayudar al sordo, que tienen el pensamiento de que el sordo no puede y que yo tengo que ayudar al sordo, yo tengo que hablar por el sordo, yo tengo que, si voy a una denuncia y el sordo no dijo, yo voy a decir más de lo que él dijo porque yo conozco la situación, pero como él no lo dijo, yo lo voy a decir. ¿Sí? Que habla por la persona sorda. ¿Y qué hace esto con la persona sorda? No la deja ser autónoma en su pensamiento ni en su libertad de acción. Pero porque eran madres, hijos, hermanos, sentían que tenían que hacerlo en pos del cuidado o protección de esa persona sorda. ¿Sí? Aparte hablamos de una época donde el paradigma médico llevaba siempre hacia el asistencialismo, ¿sí? Y la mirada de la persona sorda como la persona que no puede, no escucha, pobrecito, no puede hablar, bueno, yo le voy a hacer el trámite, yo voy a ir y voy a hablar por él, ¿sí? Y acá están los hijos de padres sordos, que se llaman CODA en inglés. No me hagan hablar inglés. Yo soy bilingüe con lengua de señas, pero en inglés nada. CODA significa Children of Deaf Parents o Deaf Adults, ¿sí? Hijos de padres sordos. En algunos países de Centroamérica dicen OPAS, JOPAS, hijos, H, o oyentes de padres sordos, JOPAS. Los CODA son muy reconocidos a nivel mundial. ¿Qué pasaba con esos hijos de padres sordos? Para muchos, no para todos, para muchos, la lengua de señas fue su primera lengua. ¿Sí? Por eso yo les decía, es importante ver cuál es la primera lengua de esa persona para ver con qué lengua estructura su pensamiento. ¿Sí? Muchos chicos, oyentes de padres sordos, estructuraron su pensamiento en base a la lengua de señas. Son excelentes intérpretes, muchos en todo el mundo, pero en sus inicios trabajaban de la misma forma que estos hermanos, padres, desde el asistencialismo también, ¿sí? Desde el ayudar, porque desde niños, imagínense, muy chiquititos, ya estaban trabajando como intérpretes. Obviamente, como un oficio tal vez, o como una función, no como un trabajo porque no era remunerado, pero se sentían en la obligación de ir a transmitir la información por sus padres. Tenemos otra etapa de la evolución de la interpretación, donde se buscaba más, ya no tenemos que ir a proteger al sordo, y los sordos a su vez también peleando por su autonomía, no es que hicieron los propios intérpretes su reflexión, también de la mano de la comunidad sorda que permanentemente está luchando por sus derechos y principalmente por su autonomía. ¿Sí? El intérprete paternalista, cuando funciona como paternalista, no permite la autonomía del sordo. Eso es fundamental, porque esa autonomía le va a permitir a la persona sorda la toma de decisiones. En el ámbito médico o jurídico es fundamental. En el ámbito médico, muchos padres o hijos han tomado decisiones por las personas sordas pensando ellos en la conveniencia. Y esto de no tener autonomía en el pensamiento, traía aparejada estas consecuencias. Y en el ámbito jurídico lo mismo. Y ojo, esto lo vemos hasta el día de hoy, ¿no? No es algo que allá haya pasado, listo, es la historia, no. Esto es actual, lo vemos todavía hasta el día de hoy. Y en el ámbito jurídico por ahí van a hacer una denuncia y el intérprete familiar dice, a ver, ¿y qué tiene que hacer después? Tiene que venir y tiene que seguir haciendo el trámite, listo, ¿no?
no, no hagas la denuncia, no va a ser la denuncia. Y perjudica a esa persona sorda, porque uno no sabe cuál es el deseo de esa persona, si desea continuar con el proceso, con el trámite o no. Muchas veces pasó esto y sigue pasando actualmente. Entonces, como decía, pasamos a otra etapa donde se repensaba, bueno, el sordo quiere autonomía, listo, el intérprete tiene que ser como un robot. Automatizar la interpretación nos lleva a una falta de empatía, a una falta de contacto con esa persona sorda. Si bien este proceso último que estamos realizando nosotros acá en Latinoamérica y en otras partes del mundo, pero más que nada nosotros, es como una última etapa que nos lleva en el camino hacia la profesionalización, al estudio formal de la carrera, de no solamente porque sé lengua de señas ya puedo interpretar, que esto venía de hace mucho tiempo, y donde buscamos este equilibrio entre el paternalista y el robot, entre donde me duele lo que le pasa, pero no voy a hacer por él lo que él tiene que hacer solo. ¿Sí? Es más complejo de lo que parece, porque cuando uno está en una situación de interpretación donde la situación es compleja, donde hay alta vulnerabilidad, donde por ahí sentimos que si nosotros no decimos el perjuicio va a ser grande y no sabemos cómo actuar, nos va a pasar muchas veces, es difícil mantener ese equilibrio. Muchas veces no vamos a saber qué hacer, sí. Y el sordo nos va a decir, ayúdame, ayúdame, y nosotros no vamos a saber si le damos una mano o no, por ética, ¿sí? Porque lo último que dice acá, la ética es lo que va a guiar nuestro camino hacia la profesionalización. ¿Vamos bien? Sí, bien. Ahora, ¿dudas? Antes de que muestre algunos videos. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Qué me cuentan? ¿Alguna experiencia? Antes de que muestre video, así profundizamos el tema. Perdón, yo Sí, Joana. en esa función que usted que estaba escuchando que decía, Vero, ¿qué es lo mejor? ¿Empatizar o seguir el profesional, o sea, para lo que uno se capacitó? Es que hay que entender qué es lo que es la empatía. ¿Sí? Empatía es ponerse en el lugar del otro. ¿Sí? Ponernos Sí. en el lugar del sordo, poder sentir qué es lo que él siente, pero no es lástima. Tenemos que sacarnos la lástima. La lástima forma parte del paradigma anterior, donde desde este paternalismo vamos a tratar de proteger o sobreproteger al sordo. Y eso trae lástima, no hay otra. Cuando ustedes entraron a la carrera, muchos de ustedes decían, porque yo estuve en todas las presentaciones de ustedes, y muchos de ustedes decían, yo estoy acá porque quiero ayudar a las personas sordas. Y Enzo dijo, los sordos no necesitan ayuda. Es lo que tenemos que aprender a pensar. No necesitan de nuestra ayuda, necesitan que nosotros estudiemos, nos formemos para hacer una herramienta profesional de accesibilidad para ellos. Empatía no es tener lástima, es sentir lo que estás sintiendo. Ahora, en tu caso, que vos tenés un hermano sordo, por ética, todas las cuestiones que tengan que ver con tu hermano no podrías interpretar. Podés trabajar con todo el resto de los sordos, pero con tu hermano no. Incluso en pero algunos también ámbitos, se mezcla los que nosotros conocemos, ¿no? Porque claro, dentro de que mi hermano hay un grupito bien, bien formado, que yo los conozco, y también uno siente como esa cosa de decir los ayudo, ¿viste? Y también uno se puede confundir, me parece, ¿no? los ayudo. Es que esto es una construcción, y aparte porque vos creciste
con tu hermano y probablemente viviste muchas situaciones de barreras, de falta de accesibilidad y sufriste a la par de él lo que él sufría al no poder acceder a muchos espacios, él y los amigos. Pero, por ejemplo, a mí me pasó que en una causa me querían recusar. Recusar en el ámbito judicial significa pedir el reemplazo del intérprete o del perito, ¿sí? ¿Por qué? Porque decían que yo conocía a la otra persona. Entonces le dije, pero sinceramente conozco a todos los sordos de Salta. O sea, Sí, no voy a, por eso si te fuera digo. así, no puedo trabajar, digamos. Aprendí de ellos, no hay otra forma. Entonces tuve que justificar todo eso para evitar la recusación. Fundamental Claro. que nosotros basemos nuestro trabajo en la neutralidad, ¿sí? Me permitieron estar en la audiencia, pero bajo algunos recaudos. Condiciones. Y después Claro. se dieron cuenta que no, yo era neutral, no estaba ni a favor ni en contra, nada. Uno tiene que trabajar neutral. Y uno lamentablemente para ellos, para nosotros es lo mejor, porque absorbemos el conocimiento de las personas sordas. Si somos intérpretes y no tenemos contacto con las personas sordas, probablemente no nos actualicemos, no usemos bien la gramática. Entonces es imposible que digamos, no tengo conocimiento o no conozco a muchas personas sordas. Claro. Es Claro. difícil, es una construcción que se hace con la práctica y día a día. No te puedo decir hay una receta para que no te sientas mal, digamos. Es que mirá, vos ya me estoy sacando esta duda y como que digo, ya me siento mal si hay que dejarse llevar, digamos, por el conocimiento, por ser solo intérprete, o porque uno, sí, es verdad, uno cuando ingresó a la carrera dijo queremos ayudar a las personas sordas y yo creo que ese es el objetivo, pero también creo que se mezclan los sentimientos de cariño, de que los conocemos, por sobre todo en mi caso, digo, mi hermano, yo veo que a mi hermano lo hacen llorar y como que quiero ir en contra de alguien y capaz que también que mi hermano está errado y yo no lo veo por ese lado, ¿viste? Y como que se mezcla, por eso es que yo pregunto, ¿qué es lo mejor? ¿Dejarse llevar por o sea, no es lástima, no sé, por quererlo ayudar y quererlo que estén bien o hacer nuestro trabajo? Cuando vos asumís tu rol como profesional, ahí te das cuenta. Por darte un ejemplo, hoy día me llamaron, me dice una chica, fui a acompañar a una joven sorda que vino a mi casa, me contó que fue víctima de violencia. Fuimos a la oficina de violencia y no contó todo lo que me dijo a mí. O sea, todo lo que me había dicho a mí cuando llegamos a la oficina, dijo la mitad. Y yo no sabía qué hacer, yo no sabía cómo decirle, decí tal cosa, decí tal cosa, decí tal cosa. En lo que es el ámbito judicial no podemos nosotros, los que estén en el taller de especialización en el ámbito jurídico, van a ir trabajando esto de que uno no puede ir induciendo a la persona sorda en el discurso o en su narración, ni siquiera mencionándole señas personales de otras personas. Tenemos que deletrear el nombre y de ahí si del sordo surge la seña personal, bueno, la usamos, pero no directamente decir, a vos te hizo algo tal usando la seña personal, porque eso ya es como inducir la declaración de esa persona sorda. Y me dice, y me tuve que quedar callada, porque yo iba como intérprete en ese momento. Después le dije a la secretaria, yo le voy a mandar un informe, la van a volver a convocar, y también depende de la confianza de la persona sorda. Confió más en esta chica que la conocía que en ese espacio que la pone en una situación de tanta vulnerabilidad como es hacer una denuncia por violencia de género. Va a pasar muchas veces. Probablemente, si vos estuvieras en esa situación, estarías diciéndole, decile lo que me dijiste, decile lo que me dijiste. Decile, ¿por qué? Porque a vos te duele eso que le pasó a ella, a mí también, ¿sí? A todos nos va a doler, por eso te digo, porque es lo a mismo. mi hermano le pasó un día de ir a hacer una denuncia y él a mí me dijo otras cosas, o sea, que le habían robado
y él no decía, bueno, eran entre ellos nada más, digamos, el problema, y él nunca decía que quién fue, pero él me decía quién había sido a mí, y ahí la policía nunca dijo quién era, entonces como que yo lo miraba y decía, en mi ojo, le decía, decile quién fue, y no, nunca se lo dijo, y quedó ahí, En ese pero sí es caso, verdad. vos lo que podés siempre es dejar Pero tengo una pregunta. a ver, siempre, perdón, ahora le respondo a Joana y ya te digo Guadalupe. En este caso, vos lo que tenés que hacer es que el oficial de justicia o el policía cumpla con su rol. ¿Quién está preguntando o tomando todo? El policía. Entonces vos le decís, no está entendiendo, ¿sí? O le vas diciendo, y si por ahí él al final no quiere decir quién es, no lo dirá. No, no lo podemos decir nosotros. ¿Sí, Guadalupe? En el caso de que uno, como familiar, yo también tengo mi hermano, en el caso que uno va como intérprete a hacer una denuncia y a la vez como testigo, o sea, yo estuve junto con él en el momento de el robo, por ejemplo, y yo voy como testigo, puedo dar más información de la que la persona sorda está haciendo la denuncia. Es Cuando otro hablamos caso. de ámbito jurídico, hablamos desde el principio, desde la denuncia en la policía hasta el momento del juicio. Es un proceso largo. Siempre que sea una persona cercana a nosotros, familiar o una amistad muy, muy cercana, nosotros debemos excusarnos, debemos decir, yo no puedo interpretar porque esto me toca de cerca, ¿sí? Es más, durante el proceso podemos ser recusados, o sea, va a venir abogado de otra parte y va a decir, esta persona no puede interpretar porque es familiar, y legalmente no podemos, ¿sí? Pero Aparte, nosotros nos convertimos en testigos, ¿sí? Nosotros podemos brindar nuestro testimonial, ¿sí? Nosotros como familiares, con más razón, si estuvieron presentes en el momento del delito. Acá pasaron casos. Una intérprete que fue testigo, no fue testigo, pero vino, la joven sorda le contó toda una situación de abuso, esa intérprete no estuvo en la causa, pero su testimonio sí contó dentro de la causa. Se convirtió en una testigo, ella hizo una declaración testimonial, pero se apartó de la causa como intérprete. ¿Sí? Porque si no perdemos nuestra neutralidad. y no solo la neutralidad, sino que también hay que pensar que la defensa de la parte acusada puede tomar eso como una estrategia para anular una denuncia. Sí, Entonces hay que ser cuidadosos en eso porque uno puede estarle permitiendo a la parte que está dañando a esta persona una herramienta como para que una denuncia sea dada de baja y que quede en la nada misma. sí. Acá en el chat preguntan cómo cumple el policía con su rol si no entiende. Hoy en día, perdón, María Emilia, ya te doy la palabra. Respondo a la pregunta del chat. ¿Cómo cumple el policía con su rol si no entiende? La verdad que a futuro esperamos tener por lo menos que las comisarías tengan los teléfonos de intérpretes, no de asistentes, ni de persona que más o menos sepa lengua de señas, porque si no, como dice Vanessa, después vuelve a cero la causa. ¿Quién interpretó? La madre, pero más o menos a lo que entendía la madre, porque no es una profesional, porque no conoce en profundidad la lengua de señas, mucho menos conoce todo lo que tiene que ver con la formación de intérprete, a menos que la madre sea intérprete, pero de todas formas debe apartarse la causa por ser familiar. Ojalá algún día futuro, y tenemos ese objetivo, todas las comisarías tengan los teléfonos y en el caso de que llegue una persona sorda puedan llamar directamente y solicitar el profesional para que vaya a la comisaría. ¿Y por qué todo comienza en una denuncia? Porque es un proceso que para que llegue al ámbito judicial primero pasa por una etapa en el Ministerio de Seguridad con alguna denuncia o con alguna situación que encuentran
la persona cometiendo un delito, todo empieza ahí. Por eso lo que es ámbito judicial no es solamente Poder Judicial o Ministerio Público, es todo un circuito. Y lamentablemente, en este momento, en ninguna parte de ese circuito tenemos accesibilidad para las personas sordas. Ahora sí, María Emilia. No, lo que quería aportar es más, lo aportaste vos, que más allá de una denuncia que se debe apartar si es el familiar principalmente, puede llegarse a caer hasta en la etapa de juicio, que sería peor aún, digamos, porque es todo un esfuerzo desde la persona víctima del delito que haya sido, peor sería al finalizar o cuando ya se puso todo un esfuerzo. Eso sería lo peor. Sí, gracias María Emilia. Acá en el chat dicen, en el caso de actuar como intérpretes en una situación donde claramente nosotros detectamos una estafa o algún tipo de engaño a la persona sorda, en este caso, ¿debemos alertar al sordo o seguir con el perfil neutral? Bien. Esta empatía que nos lleva, Natalia nos acaba de poner ahí que se declara nulo el acto procesal, el testimonio, por ejemplo, ¿sí? Como les decía al principio, el familiar debe abstenerse de trabajar como perito en estos espacios. Ahora, nosotros tenemos herramientas, tenemos que usar nuestras herramientas desde la empatía. Si somos empáticos, en primer lugar, nos vamos a dar cuenta de la situación, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que esa situación va a afectar a la persona sorda. Buscamos las herramientas como para que la persona sorda accione sola, ¿sí? No sé, consulta con tu abogado, ¿sí? Porque siempre ellos nos van a preguntar a nosotros. Ellos nos van a, porque somos las personas en las que ellos confían, muchas veces. ¿Sí, Pablo? Pero un datito, una vez tenían que hacer recibir algo unas personas sordas y tenían que firmar algo, que era como una factura de dinero, de recepción de dinero. Entonces yo no le dije nada a las 3 personas sordas que estaban, pero les pregunté a las personas oyentes, obviamente señando, le dije, ¿y tienen que firmar en blanco? O sea, preguntándole al oyente, ¿me entendés? Son situaciones que vos decís, que de qué manera le aviso sin tener esta cuestión de paternalismo. Y el problema es que creo que lo que apunta la tecnicatura es que cuando haya más intérpretes, cuando seamos más intérpretes profesionales, vamos a salir de esta idea de que hay pocos, entonces siempre termina siendo muy cercana a la gente que intervenía en las causas, que son bien complicadas, y que creo que siempre la cercanía, antes dependía mucho de la confianza, que eso está tratando de cambiar la gente sorda, y que sean profesionales. No importa si te conocen o no, pero que sepan que efectivamente vas a poder intervenir de ahí de manera neutral, pero, esto de la ética que hablaba. Pero son muy difíciles ahora esas situaciones porque, claro, yo calculo que es algo bisagra, estamos en el medio. Vamos a estar siempre en el medio, y siempre no sabiendo si estamos haciendo bien, lamentablemente. ¿Pero? Es así, va a ser siempre andar como en la cuerda floja, porque no hay recetas para esto. No es que andá y si ves una estafa avisale al fiscal. No hay. Vos vas a detectar esa situación. Y, por ejemplo, yo estuve en una causa donde era un juicio laboral, la persona sorda, era evidente, o sea, yo me di cuenta que el abogado del sordo con el abogado de la empresa habían acordado, o sea, los 2 abogados tenían, pongamos, 80.000 de honorarios y arreglaban con el sordo por 20.000, ¿no? En un juicio donde se estaba pidiendo 200.000, más o menos. Era obvio que estaban abusando en esa situación de la persona sorda. Y yo, dentro de mi neutralidad también en esto de cómo hago que ese sordo se despierte y se dé cuenta que no. Como para él era mucha plata, era un sordo del campo, a él le parecía bien 20.000. Pero, no sé, no me acuerdo qué pasó, y me dice, quiero hablar con mi mamá. ¿Me ayudás a hablar con mi mamá? Cuando salió, él me preguntaba a mí, ¿qué te parece?
¿está bien? Y yo le decía, no sé, pregúntale a tu mamá. Y la mamá no sabía tampoco, los dos de una situación de alta vulnerabilidad. Entonces yo les dije, ¿por qué no mejor hablan con su abogado? El abogado lo quería convencer con 20.000. No, 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 vos tenés que pedir 20.000, vos tenés, ya estaba acordado. Y él empezó a darse cuenta, era como cuando yo le dije, habla con tu abogado, esa es la herramienta que nosotros tenemos. Nosotros no le podemos decir está mal. Habla con tu abogado, ¿sí? Consulta. Yo voy a estar ahí para interpretarte cuando hables con el abogado. Logró un acuerdo de 80.000, o sea, cobró él lo mismo que los abogados. De los 200.000 cobró 80.000, pero sí iba a ir con 20. Y yo tenía esa sensación de paternalismo, de decir, no, no podés llevarte esto en este juicio, no podés. Pero bueno, es difícil que uno esté así, en esa situación donde no sabe para dónde disparar. En el chat, leo lo que dice el chat. La confianza del sordo en el intérprete para mí es importante, más en delitos relacionados con la integridad física y sexual. Julia. Es lo que yo decía al principio. Si bien los sordos buscan nuestra profesionalización, que el sordo en sí construya la confianza para con el oyente, sea intérprete o sea quien sea, es muy complejo. Me sucedió justamente esa situación de estafa frente al abogado de esa persona sorda, sumando a que el abogado sabía algo de lengua de señas, muy incómoda la situación de no saber qué hacer. Como dije, chicos, no hay reglas, no hay recetas para seguir. Gladys dice, es como la mediación, la neutralidad. Sí, justamente el intérprete tiene varias características parecidas a la del mediador, lo que es la confidencialidad, la neutralidad, el hecho de no poder después a veces testificar, porque la neutralidad misma y la confidencialidad le indica que después no puede ir a testificar todo lo que conoció o tomó como información dentro del proceso. Gabriela dice, ¿no se puede decirle cuando algo está mal y pedir que te recusen? Uno no pide que lo recusen a uno. Uno se excusa en la causa, ¿sí? Uno dice, yo no puedo trabajar en esta causa por tal motivo, y uno se excusa. Son dos procesos diferentes. Uno se puede excusar y decir, yo no puedo actuar en esta causa porque es mi esposo, o por muchas cuestiones que pueden pasar con nosotros. Nosotros siempre tenemos la posibilidad de excusarnos de trabajar en cualquier ámbito, no solamente el judicial. Yo siempre que me llaman para lo que es ciencias exactas, no acepto, porque no las entiendo. Y porque yo creo que si yo no entiendo lo que estoy transmitiendo, no lo voy a poder interpretar. Entonces, uno también como profesional debe ir conociendo cuáles son sus habilidades e ir conociendo sus límites. Bueno, yo esto no lo entiendo, no lo quiero interpretar, y siempre tenemos la posibilidad de decir no a cualquier trabajo. Eso también forma parte de la ética, porque si nosotros tomamos cualquier trabajo por decir, necesito este espacio, necesito la plata, y después no estamos capacitados para cumplir ese rol, estamos faltando a la ética. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, les muestro unos videos, así vemos qué pasa en esas situaciones y qué les parece, ¿sí? A ver, esperen un momento. These two diplomats are about to begin negotiation. This one is from an unspecified Spanish. ¿Ven bien? ¿No? No sé, Vanessa, ¿por qué no ves?
Hoy hice el reclamo en Cable Express, mi señal es pésima, me dijeron que iba a mejorar, pero no, cada vez que ustedes comparten pantalla me queda la pantalla negra, así que no te hagas problema por mí, después miraré la grabación. Bueno, ¿el resto ve bien? ¿Sí? A ver qué dice el chat. Sí, Vero. Sí, 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 sí. seguimos. This one is from an unspecified English speaker. These are real interpreters. And I'm Barry Slaughter Olson, conference interpreter, 25 years of experience interpreting for diplomats and world leaders in places like the UN. When you think of interpreters, scenes like these are probably the first things. That sound foods, interpreting in real time to government officials. But interpreters often have to do their jobs in private, closed-door meetings. This is called bilateral. And as anyone who heard about the Trump knows, it's a very real situation when certain meetings just have a limited number of people. Those people are sworn to secrecy. This is a demonstration of what can typically happen in these meetings. Actually, things began before anyone. Most of the time, terms are agreed upon in advance. The agendas are carefully negotiated. They can range from arms reduction to cooperation to water. All we need is a plausible topic to start. Let's say health and safety position. To start, our interpreter's position. You'd think they'd be in the middle somewhere because they've got a hero, right? Well, for meetings in front of the press, they don't want to be the center of attention or appear in press. You know they're on the sidelines here. That's so they can easily be cropped out of the pictures and published later. It doesn't always work. So before this meeting begins, there are things that need to be decided. Record being kept, when to attend. But this is a closed door by that. Now, there are two styles of simultaneous. Consecutive is the most common style of interpreting with the math situation. Here's an example. But what happens if the speaker goes on and on without pausing? Interpreters rarely translate and remember specific ideas, translate those ideas. But the speaker goes on and on for a long time. Symbols represent this. But each interpreter has much of this three different interpreters take notes. Interpreters usually come up with the symbol here on Patty's cheat sheet about what is most useful for this meeting. L stands for dolphin and flavor. The TU box refers to tuna that's being caught. Now let's watch as he interprets her own notes. Now let's switch to simultaneous. Simultaneous interpretation is usually used with earpieces, microphones, and with interpreters working with the sound. But we won't have equipment for this language. When we're right next to another person in this scenario, we can employ what we call shushu, which means whispering. This usually isn't ideal. Whispering for a long time is bad for the listener. It can also be hard to hear due to the ambient noise in the room, ventilation. Now let's talk about pacing. Simultaneous interpretation. Try to make it obvious from this is referred to as echo or earpiece. We'll call it. So when one diplomat starts speaking, the person probably start. Even if the speaker is speaking, what
which research tells us is the opposite. The interpreter still has to figure out beyond. Here's the problem. The further back that speech the interpreter is, the interpreter has to be short-term memory. They're listening and processing as they're interpreting. But getting close to the original speaker's words, they screw up things like grammar, syntax, and stuff. Of course, interpreters are prone to fatigue and burnout. Fatigue will hit at around 30 minutes of stream. This is why simultaneous interpreters often switch out intervals of 30 minutes. If pushed to our limits, interpreters can be listening. You may recall the two which Muammar Gaddafi's interpreter collapsed when, after simultaneously interpreting for over 7 minutes. So what happens if the conversation is emotional or the speaker becomes rude? Well, my friend, what you say, that you're a damn fool. Interpreters are not. Our only job is to stay true to the message. Someone right, threats from you're supposed to. So in this situation, interpreters do not. Here is an example. Although a speaker may become emotional and gesticulate, the interpreter is not going to carry them. This is not. How could you do that? This. So the situation's gotten quite intense. Maybe a joke would be helpful, but jokes are some of the most important because they can get lost in the stage. What if one you did that for fun? Never mind that this joke barely makes sense. In Spanish, it completely doesn't work because corpus is marsopa and purpose is propósito. Untranslated. Attempts at humor are often lost, and there's not much an interpreter can do. There's an anecdote about an interpreter who, faced with an untranslatable joke, simply said, Of course, what we've seen today is a tiny excerpt of what are often long margins. That concludes our bilingual. This job is tough. Juggling. Be able to interpret. This job is tough because what makes communication possible? Been at it. Bien, volvimos. ¿Qué me pueden decir del video? ¿Qué les quedó? ¿Qué les parece bien? ¿Qué les parece mal? ¿Qué les lleva a la reflexión este video? Creo que el ejemplo que has dado vos también sobre cuando has tenido que traducir esto de cada muerte de obispo, es lo mismo. Y ahí es como que yo creo que a todos en algún momento nos va a pasar de que entras en shock, así en conflicto, como diablo traduzco esto sin que pierda esa calidad, digamos, del mensaje. Tremendo. El sarcasmo, los chistes son nuestro gran desafío, pero también nuestra gran tortura, yo creo, ¿no? Lograr el mismo efecto del chiste. Uno entiende que interpretamos bien cuando se ríen, digamos. Pero es bastante complejo. Y bueno, está buena esta anécdota donde el intérprete dijo, ríase, por favor, después le explico más o menos. Pero sí, más en ese momento. Pero así... te escucho un poquito entrecortado, no sé si soy yo. No sé. Sí, está, Lo, llega bien
lo que rescato de lo que escuché, porque a veces no Sí. podía leer las letras del video, es la fidelidad que tiene que tener el intérprete en cuanto a mensaje, lo difícil que debe ser interpretar las metáforas y los chistes, y creo que hablaba ahí cuando hacen interpretación simultánea, que cada 30 minutos cambiaba el intérprete, ¿puede ser? Sí, 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 sí. Tiene muchísimo este video para desglosar y trabajar. ¿Escuchaste? Sí, sí, te escuché, Nati. No te escucho ¿Me escuchan nada. bien? ¿Sí? Sí se te escucha bien, pero... No. Capaz que es tu conexión, Nati. Tiene mucho este video, se los voy a dejar en plataforma, tiene mucho para trabajar, porque no es solamente cuenta que la interpretación inicia antes del momento in situ de ir a interpretar. Un trabajo previo, donde uno va haciendo acuerdos, donde uno, más si nosotros vamos a trabajar con mediadores sordos, donde uno va buscando, si vamos a interpretar una charla o algún evento donde consensuamos con el equipo de asesores o mediadores sordos con anterioridad señas para algunos conceptos, primero nosotros nos tenemos que reunir antes en el equipo, después tenemos que investigar si es un tema del que no conocemos o del que no sabemos. Tal vez ¿Vero? hasta ¿sí? Soy Diana. Sí. ¿Sabés qué me pasaba? Yo hace un tiempo hice una capacitación con respecto a la Biblia en la lengua de señas, ¿no? Me parece que es un ámbito bastante complejo en el momento de interpretar, ya que la Biblia es metafórica, ¿sí? Entonces, algo que rescato de muchas cosas que ellos, mostraban en la capacitación, era lo siguiente: tener en cuenta el público sordo que hay, porque de repente quizás existe un público que no tenga conocimiento en lo absoluto de lo que puede llegar a ser el tema que se está tratando, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta el nivel lingüístico, que es lo que vos hablabas recién, y el conocimiento que tiene también ese público, ¿verdad? Entonces, también me parece que también está bueno rescatar esta parte en cuanto a lo que es la interpretación y lo que vos hablabas recién de acordar con antelación cuáles son las cosas que se van a hablar, de qué manera se la van a hablar y sobre todo al público al que se le va a presentar. ¿Estoy equivocada? No, para nada. ¿Pero? Genial. Mucho más con razón si vamos a trabajar con metáforas, no hay otra forma que trabajar con personas sordas, porque son ellas las que son ellos los que nos van a transmitir o van a buscar el concepto equivalente en la lengua de señas. ¿Alguien dijo Vero? Y yo, Vanessa. Sí, Vanessa. Creo que teniendo en cuenta que en una conferencia o en los distintos ámbitos donde toca implementar, y sabiendo que la persona sorda es visual, ¿no? Creo que es muy importante que el intérprete siempre no trate de hacer uso de la mayor cantidad de clasificadores que puede utilizar para dar un sentido y que toda persona pueda acceder a la información que el intérprete está brindando. Porque, como bien decía la compañera, va a haber diferencias en los niveles educativos, también diferencias en el conocimiento del mundo que todos tenemos, por eso hay cosas que las podemos comprender y hay otras que se nos hacen más difíciles porque no tenemos el mismo conocimiento del mundo que otra persona. Entonces creo que el intérprete en las distintas situaciones, ¿no? Va a tener que hacer mucho uso, ¿sí? De lo que siempre vos nos hablás, del espacio, de las expresiones, del uso de los clasificadores, ¿no? Para que sea accesible a la mayor cantidad de personas posibles la información que el intérprete esté brindando. Lo que yo sí tenía una duda cuando veía los tipos de intérprete, mencionaba, porque una compañera me hizo una videollamada, entonces pude ver el video. Genial, genial. Dice, interpretación susurrada, que la entendía en la lengua oral, permanentemente te están hablando, te están diciendo al oído lo que en ese momento se está hablando.
la simultánea y la consecutiva. Sí. Y en lengua de señas, no sé si yo lo comprendí mal, pero entendía que la simultánea es la que se va haciendo al mismo tiempo mientras la persona oyente está hablando. Y la consecutiva en lengua de señas, ¿cuál sería? Bien. Primero tenemos que entender cuáles son las dos modalidades de interpretación y después que las dos necesitan diferentes estrategias, ¿sí? La interpretación consecutiva es cuando nosotros escuchamos un mensaje largo o hasta que el orador hace una pausa y hacemos la interpretación. Es bastante compleja para hacer la lengua de señas y debemos confiar, como dice el video, mucho en nuestra memoria, porque tenemos que memorizar por mucho tiempo todo lo que está diciendo ese orador. La simultánea, nosotros hacemos uso de una memoria que es como que se actualiza a cada momento. Esto, ayer que estuvieron en el módulo de comunicación digital y que vieron cómo nuestro cerebro es equivalente a una computadora, bueno, los intérpretes todavía mucho más, porque usan mucha agilidad mental y usamos mucho de nuestra memoria, especialmente de nuestra memoria a corto plazo. ¿Qué pasa con nuestra memoria a corto plazo? Por ahí a muchos les debe pasar, lo interpreté y después me olvidé. O sea, ya ni me acuerdo qué tema interpreté hace 2 semanas. ¿Por qué? Porque en el momento de interpretar usamos esa memoria de corto plazo. ¿Por qué? Porque a los 2 segundos ya tenemos que ir escuchando otro mensaje, otro mensaje, otro mensaje, y permanentemente se va construyendo ese proceso de escuchar, buscar el sentido, pasarlo a la otra lengua, transmitirlo, se fue ese mensaje, escuchamos otro mensaje, o sea, incluso escuchamos mientras vamos diciendo, ya, mientras vamos produciendo el mensaje. Es un trabajo bastante complejo, no es fácil, requiere de mucho entrenamiento, particularmente todo lo que es conferencias se hace casi en un 100% de interpretación simultánea. La interpretación consecutiva puede lograrse a veces en un proceso de mediación, donde cada persona tendrá su turno de habla y dirá unos mensajes cortos, digamos, entonces nosotros podemos escuchar, construir todo el mensaje, transmitirlo, pero para eso nosotros tenemos que ir adquiriendo esas habilidades, ¿sí? Tenemos que ver si somos más hábiles para memorizar todo un mensaje de 2, 3 minutos y transmitirlo, construirlo y transmitirlo, o si somos más ágiles en una memoria de corto plazo y podemos hacer una interpretación simultánea. ¿Qué es lo que pasa en otras lenguas? Al ser orales, existe mucho más la interpretación consecutiva, porque se tiene que escuchar. Si nosotros tuviéramos hoy un orador que habla en inglés, diría todo un mensaje hasta una pausa, pararía, el intérprete de inglés al español transmitiría el mensaje y eso es consecutiva, digamos. No al mismo tiempo porque no se pueden escuchar las dos lenguas a la vez, excepto que sea susurrada, como se veía en el video, o con micrófonos y, por ejemplo, para nosotros solamente sale la voz del español, no se escucha la voz del inglés, ¿sí? Hay muchas particularidades dentro de las interpretaciones de lenguas. Claro, tenemos entre comillas la ventaja porque no estamos usando los mismos canales de salida para ir aplicando los términos de la clase de ayer. Sí. Tal cual, muy bien, muy bien. No tenemos que usar, por ejemplo, la oralidad para transmitir el mensaje en nuestra interpretación. Entonces es una ventaja de la lengua de señas porque estamos usando dos partes hasta distintas del cerebro, ¿no es cierto?, para el proceso. Yo me río ¿se acuerdan del esquema ese de mensaje, canal, emisor, receptor? Que en el intérprete de lengua de señas se hace pedazo, porque eso no existe, digamos. Esa simultaneidad es tremenda, pero una ventaja creo que la lengua de señas. El hecho de no tener que usar el mismo canal para enviar el mensaje. Claro, sí, la lengua de señas nos permite más la interpretación simultánea que
en lo que es interpretaciones de lenguas orales, que existe más la interpretación consecutiva. Al decir consecutivo se interpreta después de la transmisión del mensaje. Y simultánea es a la vez que se está transmitiendo el mensaje, también el intérprete lo va diciendo, pero si ven en el video hay como un umbral, lo que dice el video, hay un umbral. Nosotros no podemos empezar a interpretar al momento que el oyente habla o al momento que el sordo habla. Probablemente caigamos en español señado, si empezamos al momento. Siempre hay como un umbral. Van a ver a veces que la persona oyente habla, empieza a hablar y nosotros en lengua de señas estamos medio callados. Vamos procesando ese inicio de mensaje, lo vamos organizando gramaticalmente y unos segundos después lanzamos nuestro mensaje. Lo mismo de la lengua de señas al español, con más razón de la lengua de señas al español, porque la lengua de señas es una lengua tridimensional que en una misma dimensión dice muchas cosas. Y nuestra lengua, el español, es una lengua llana, digamos, lineal. Al ser lineal no podemos poner en un solo mensaje todo lo que dice la lengua de señas, entonces nos lleva más tiempo y más recursos en el español interpretar. Por eso muchas veces es mucho más complejo de la lengua de señas al español que viceversa. ¿Sí? ¿Qué más sacaron de conclusión del video? ¿Qué más me pueden decir? Miren que tiene mucha tela para cortar ese video. Tiene que ser una persona altamente confiable. ¿Confiable? Sí, confiable y confidencial. Confiable en ese sentido. Pero todo aquello que interprete va a haber información que es muy importante y que no puede difundirse por todos lados, ni siquiera en una charla de equipo. A veces hay temáticas que no se pueden exponer en cualquier lado. Eso es parte de la ética profesional del intérprete, la confidencialidad. Yo no puedo ir a interpretar a una persona sorda que fue a una consulta al médico por síntomas o porque le descubrieron HIV y salir de esa consulta y decirle a otro sordo o comentarle a mi esposo o a mis hijos, vos sabés que tal persona tiene HIV. Imposible. No podemos hacerlo, es parte de la ética. ¿Sí, María Emilia? Un entrenamiento de memoria. Sí. Empezar a hacer cursos a la misma vez que estamos haciendo esto o una vez que ya nos recibamos, si Dios quiere, a fin de año, de la primera parte, hasta que nos toque recibirnos de intérpretes, ir haciendo cursos que nos ayuden a nosotros en nuestra memoria, tanto a corto y a largo plazo, para estar más preparados. También el tema de ahí trataban también que cada 30 minutos de descanso, reemplazo, digamos, del intérprete. ¿Cómo? Perdón, no escuché. ¿Gladys? ¿Gladys? No te escuché. Los descansos, cada 3 minutos, en este caso, hacían reemplazo de intérprete por el tema del cansancio. Los reemplazos, bueno. Que también lo vi que va a hacer con Carolina, que lo haces vos con Caro. No siempre tenemos la posibilidad, pero lo ideal es tener un equipo donde, dependiendo el evento que sea y la cantidad de horas que vaya a ser ese evento, de 2 a 3 intérpretes y por lo menos 1 o 2 asesores o mediadores sordos, ¿sí? Porque, ojo, el asesor sordo está también delante del intérprete, atendiendo permanentemente el discurso, va colaborando en los conceptos que por ahí el intérprete o el intérprete de apoyo, ya lo van a ver después ustedes en este mismo módulo, cómo se trabaja en equipo, pero también no podemos tener 8 horas el mismo asesor sordo o el mismo mediador sordo y 3 intérpretes oyentes. Es imposible, por el pobre sordo va a tener que estar 8 horas atendiendo, y eso también lleva un proceso mental. Y como dice ahí, por ahí muchas veces dicen, che, ¿por qué cambiaron de intérprete a los 20 minutos, a los 30 minutos? ¿Por qué cambiaron de intérprete? Pero esto pasa en cualquier proceso de interpretación de cualquier lengua.
como les decía, como es un proceso de alta eficacia mental, se cansa, la mente se cansa. No solamente el cuerpo, para nosotros encima es un desgaste físico, porque no es lo mismo que los intérpretes de lenguas orales que están con el micrófono ahí sentado, bla, 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 bla. Nosotros tenemos un doble desgaste físico y mental. Se recomienda así que cada 20-30 minutos se cambie el intérprete para buscar que el mensaje llegue en una calidad óptima. No siempre tenemos esas condiciones, pero es lo ideal, que cada 20-30 minutos cambie el intérprete. ¿Vero? Y lo que decía María Emilia, perdón Karina, ya te doy la palabra, tienen en la tecnicatura, en segundo año, en tercer año, módulos que tienen que ver con técnicas y estrategias de interpretación, donde van a entrenar, donde van a conocer cuáles son las técnicas y las estrategias para interpretar y donde los van a entrenar también. Aparte. Sí, Karina. Sí, yo más que nada para aportar en esto que vos comentabas sobre el desgaste físico, me pasó alguna vez que al comienzo estaba interpretando, era 4 horas una charla, y yo, claro, yo sí puedo, decía, y llevaba 1 hora, y los chicos me decían, ¿querés sentarte un ratito? ¿Querés agua? Pero sentate porque yo voy a aprovechar para ir afuera a fumar o algo. Ellos buscaban en todo momento de que yo me siente y que yo descanse, porque evidentemente se notaba mi desgaste físico, más allá del mental, que es lo que es ir procesando todo, pero el desgaste físico es muy notorio cuando no hay un acompañante como intérprete. Sí. Ellos se dan cuenta rápido también, pero ya no nos van entendiendo, ya no es tan claro el mensaje. Pero aparte, bueno, obviamente que como nosotros estamos todavía transitando esta última etapa de profesionalización, estas son recomendaciones que están empezando a trabajar en el ámbito de la interpretación de lengua de señas. Antes habían intérpretes y siguen habiendo, ¿no? Ojo, con cargos en el ámbito de educación que entran a las 8 de la noche, salen a las 12 de la noche, interpretan todas las materias, todas las horas. Esto pasa acá en Buenos Aires y en muchos lados. En Buenos Aires recién están pidiendo un cargo de un intérprete, tipo de pareja de interpretación, de 2 intérpretes. Ni hablar de los mediadores o los asesores sordos, que es lo ideal de tener un equipo. Estamos pasando por este proceso. Hace unos 5 años no se hablaba de equipos de intérpretes, o de tener 2 intérpretes, de cambiar o sea, entre 5 y 10 años, supongamos. No se veía, estaba un intérprete 3 horas, 5 horas, y seguía el pobre intérprete, sentado, parado, hacía la pausa que hacía el orador y nada más. O sea que estamos todavía en proceso de profesionalización nosotros. Recién. Sí, Pablo. Un datito. Capacitación habían tirado un ejercicio que a mí por lo menos sí me ha servido, le tiro el datito, era prender una radio cualquiera y empezar en español, ¿no? O sea, escuchar en español y tratar al rato que comienza el mensaje a reproducirlo mucho más despacio, pero en la lengua oral también. Y ahí te das cuenta lo que nos pasa cuando estamos interpretando en lengua de señas. Está bueno el ejercicio como para ejercitar la memoria a corto plazo. Te das cuenta que a mí me pasó la primera vez un desastre así, a los 2 segundos ya te olvidas la mitad del mensaje. Pero con el ejercicio te ayuda. Todavía no en lengua de señas, ¿no? Pero usarlo en el español así es tremendo. Pero bueno, ayuda esto a uno ejercita esa parte también. Ojo, hay algo que vos dijiste hace rato que es importante en este ejercicio. No es el mismo canal. No. Entonces, cuando vos escuchás y hablás a la vez, es más desgastante. Es más desgastante. Porque estás usando para escucharte a vos mismo el mismo canal por donde está ingresando el mensaje que vos querés reproducir. En cambio, cuando lo haces en lengua de señas, tenés esa cierta ventaja. Por eso los intérpretes de lenguas orales usan audífonos también, porque no se escuchan muchas veces a sí mismos. Eso interfiere en el proceso mental. Entonces, sí, está bien. Traten de hacer ese ejercicio en lengua de señas. Claro. Y yo aprendí así, ¿no? También. Yo escuchaba música, 18 años, aprendí lengua de señas en esta época. O sea,
imagínense, hace añares, no quiero deschavar mi edad, pero ponía la radio, todavía usábamos cassette, imagínense. Ponía la Somos radio. contemporáneos, pero no te Sí, pongas. pongamos. La mayoría. Modernos. Yo ponía los cassettes y iba cantando. O sea, todos creo que hemos empezado por el ámbito artístico de la música. Entonces iba diciendo lo que decían las canciones. Y esas fueron mis primeras prácticas de interpretación, obviamente sin público, sin nada, en mi casa. Los pobres perros también me veían haciendo señas, pero era mis primeras prácticas, mis primeras formas, aparte no había en esa época. Yo en el 2000, cuando tenía 20 años, fui a un congreso en Córdoba y ahí recién vi por primera vez intérpretes, que fue cuando definí, yo quiero hacer esto, mientras estaba estudiando otra cosa, pero no existía, todavía interpretaban los codas, 2000, hace 20 años. Y cuando vi, dije, yo quiero hacer esto, y empecé a practicar, a entrenar. Esto es mucho de práctica, porque esa agilidad mental la logramos con ese entrenamiento, pero entrenamiento es como entrenar el cuerpo, nosotros vamos a tener que entrenar la mente en ese proceso mental de escuchar, transmitir, no es solamente escuchar y transmitir, es escuchar, procesar ese mensaje, buscar el equivalente y transmitirlo. ¿Sí? ¿Qué más antes de que les muestre otro video? Bueno, en Americana teníamos esa práctica generalmente, pero antes de despedirnos en cada clase, en Americana teníamos esa práctica, siempre una canción. Y como vos decís, son los mejores ejercicios. Sí, se usó por mucho tiempo. Ahora no, si van a los cursos de las asociaciones de sordos, ninguno termina con una canción. Yo hice mi curso de lengua de señas, canté una canción y ese fue mi egreso del curso de lengua de señas, era prácticamente el examen. Pero hoy en día no. Hoy en día, si hay algunos de ustedes que hagan los cursos de la Asociación de Sordos, no hay egresos con canciones. Las evaluaciones... ¿Cómo? Salvo el himno, por ejemplo, que es como que está trabajado por ellos. Después claro, salvo el himno, que es otro tipo de contenido. Ellos, las personas sordas, también han ido evolucionando en la manera de transmitir su lengua. Y, hablando de la enseñanza de la lengua, también había mucha influencia de los oyentes en la enseñanza. Entonces, los sordos, muchos no les gusta la música. Eran los oyentes los que influenciaban eso, porque bueno, queda bonito, porque la canción, porque la música, qué sé yo, eso viene de oyentes, no viene de sordos. Tal cual. En FETA tuve hace varios años evaluación e interpretar una canción, El Padre Nuestro. Sí, era bastante común. Alguien hablaba, no sé quién. Guadalupe. Sí, dale. Con respecto al video, justo se me cortaba en la parte donde tenían unos anotes, los dibujitos se me cortó. Notas. ¿Qué eran esos anotes? Como ayúdame. Sí. Lo que dicen es, cuando hablan de interpretación consecutiva, como interpretan después de la transmisión del mensaje, y porque es bastante complejo tener tanta capacidad de memoria como para acordarse 3 minutos del discurso, van tomando anotaciones. Cada intérprete tenía su forma de tomar anotaciones, algunos con letras, otros con esquemas, otros con signos. Mostraban ahí al menos 3 formas, que no son las que no hay una regla, digamos, pero es como uno se va a entender cuando quiera producir de nuevo el mensaje. Como nosotros trabajamos poco con interpretación consecutiva, capaz no lo utilicemos, pero puede pasar, y dependiendo del evento o el ámbito, ya va a depender de nosotros. Cuando trabajamos
en el módulo de práctica yo les decía, por ahí muchos decían, pero yo todavía no aprendí tanto para hacer una interpretación como esta. O no, cuando les tocó interpretar o traducir a ustedes, creo, no me acuerdo, algunos videos, creo que sí les di para traducir al español videos, ¿o no? Sí. Y lo que yo buscaba es que ustedes busquen las herramientas, ¿sí? Si veo el video del sordo y me grabo un audio y después del audio lo paso al escrito, porque son diferentes registros de la lengua. Una forma es cuando nosotros la transmitimos en español oral y de otra forma hacemos la traducción al español escrito. Cada uno busca sus propias herramientas, ¿sí? Algunos van escribiendo apuntes mientras ven el video. Otros pasan el video al español en un audio y mientras lo van escuchando van procesando el video, el mensaje en español escrito. Cada uno de nosotros en el proceso va a ir buscando cuáles son las herramientas que mejor se adaptan a nuestras capacidades de traducción o de interpretación. ¿Sí? Les muestro un último video para dar el cierre. No, 2 videos tengo. 2 videos. Ahora les comparto. Bien. Y ahora les muestro otro que es bastante parecido, que si estuvieron hace 2 años con Impulsa lo habrán visto. Sí, han dicho cosas con las manos, como los monos dentro de los hijos. Oye, para no hablar como ella habla en lengua. ¿Qué te pasa, Pablo? Es que hablo como tu padre. Coméntale que fuiste tú quien empezó la pelea del padre. Pablo, ¿me estás? No has entendido la gravedad de los hechos. Bien, ¿vieron? ¿Sí? ¿Vieron? ¿Quién hacía eso en el colegio? Ellos son codas, ¿sí? Por eso les mostré 2 videos cortitos parecidos, los 2 son codas, pero muestran mucho de por qué no debería ser un familiar el intérprete, porque pierde la neutralidad, mucho más si lo afecta, y más si son niños. ¿Qué van a saber ellos de lo que es ser profesional, de consecuencias, ni nada? El nene estaba ahí distraído con la computadora apenas si le decía a la madre, pero esto pasó por mucho tiempo. No sé qué observaron ustedes, ¿qué me pueden decir? Primero el tema de que
los CODA, como de alguna manera los oyentes, no estamos totalmente en la comunidad sorda, estamos medio en el medio, pero sufrimos, los CODAs han sufrido, nosotros deberíamos con la profesionalización dejar de tener esa mochila, pero los CODAs sufren el impacto de la discriminación o las barreras que tiene la comunidad sorda. Así que calculo que primero esa cuestión que tiene que ver con la ética y las limitaciones que tiene un CODA, por ejemplo, para ser imparcial o neutral en algunas situaciones. Puede ser tienen reacciones más viscerales, yo he visto CODAs reaccionando ante algunas situaciones con esa visceralidad de tener el vínculo con la persona sorda, desde muy temprana edad. Y cuando se dan cuenta que esa barrera de comunicación ha permitido que los avasallen mucho, reaccionan de manera, digamos, el CODA, en mi opinión, ¿no?, termina ejercitando más el hecho de que no le afecte el proceso de interpretación entre el mundo sordo y el mundo oyente. Y nosotros, bueno, nosotros no tenemos esa visceralidad, pero es muy loco porque hay intérpretes, no sé si cambian el significado, pero en la interpretación muchas veces, esto que has visto en el video anterior, uno suaviza. Una vez, en una reunión importante, una persona sorda aquí dijo, todo esto que están haciendo es al pedo, frente a funcionarios. Y entonces uno, ¿has tenido lapsus? No, digo lo que ha dicho, ya fue. Hay que confiar también en esta cuestión de que lo que las personas sordas dicen, creo yo, ¿no?, desde su lugar va a impactar y va a tener un cambio. Porque muchas veces uno quiere, yo veo que hay algunas personas que no traducen fielmente porque cree que lo que está diciendo la persona sorda va a afectar a las consecuencias de lo que pueda hacer que se esté tramitando, y en realidad lo que la persona, esta forma directa de decir las cosas, impacta en el otro. Pues no pueden creer que la persona se enfade, ponerle, se enoje y diga las cosas tan directas, qué sé yo. Pero los CODAs son Pero tremendos. esto estaba en el primer video, ¿no? Que decía de cuando el intérprete, cuando la mujer dijo es un imbécil, y el intérprete pusieron estas dos opciones, ¿no? Creo que está un poquitito mal, un poquitito errado, después cuando le dijo es un perfecto imbécil, y que no era lo mismo que el tipo golpeaba la mesa, o sea, el transmisor del mensaje, que si golpeaba la mesa y prácticamente se iba a las manos, el intérprete no se vaya a las manos, o sea, el sordo capaz que va a querer pegarle a la otra persona y no vamos a ir nosotros también a pegarle, o sea, vamos a transmitir el mensaje pero con cierta limitación, con el mismo enojo, vamos a poner el enojo con nuestra entonación, todo esto, pero no vamos a ir a pegarle, el sordo le pegará si quiere, nosotros transmitimos la bronca, la exaltación, el grito tal vez, pero no al extremo de ir a pegarle. Sí existe, o sea, los CODAs hay como dos grupos, los CODA que trabajan como intérpretes y los CODA que por ahí no quieren saber nada de la lengua de señas, y encontramos familias así, donde yo conocí intérprete que me dice, yo sí, soy referente de intérprete, pero mi hermana no quiere saber nada. Y eso que sabe mucho de lengua de señas, pero no quiere saber nada con esto. Y lo vimos en el segundo video, también ellos sufrieron mucha discriminación. Ustedes saben, los chicos en la escuela son muy crueles, tus papás son unos muditos, hablan con las manos, son simios, vos también. Y sufren mucho también. Hijos de padres sordos de por sí sufren, los hijos también. Sí, Vanessa. No pasa tan solo con aquella persona que es familiar de una persona sorda, sino que sucede con muchas personas que tienen como integrante de su familia una persona con discapacidad. Muchos están reacios a hacer estos mediadores lingüísticos o a hacer estos intérpretes, porque como que ellos como hermanos o como hijos también se han visto muy relegados como padres por este hermano al que han tenido que atender, por esas, como lo han hecho ver, necesidades especiales que por mucho tiempo se ha hablado, ¿no? Entonces como que por eso es que toman también esa distancia de este grupo que vos hablabas, ¿no? Hay unos que están muy involucrados y hay otros que no quieren saber absolutamente nada porque se han cansado de tener que estar siendo la sombra de o el apoyo de, y uno los encuentra, ¿no? Y en eso también ser cuidadoso de no emitir muchos juicios de valor porque muchas cosas han pasado en esas crianzas también, ¿no? Hermanos que han tenido que lo han sentido literalmente a su hermano como una carga, ¿no? Porque se los han puesto así, ¿no? Entonces hay muchos que no quieren
que no quieren estar para interpretar, u otros que tal vez cuando crecieron recién tomaron conciencia de la necesidad de su familiar para poder acceder y recién tienen como un despertar, ¿no? Sí, 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 tal cual. ¿Algo más? Nos quedan 8 minutos de clase. ¿Algo más que hayan visto? ¿No? ¿Nada? Hablamos mucho hoy. Muy bien, chicos. Muy bien. Participaron bastante. Me encanta que los que ya tienen experiencia, los que ya conocen el ámbito también nos acompañen para compartir con el resto de sus compañeros que están recién empezando. Hay muchos nuevitos que recién están en el proceso de aprendizaje de la lengua y para ellos, para ustedes, nuevos, digamos, debe ser como de mucho impacto todo esto que nosotros, los que ya tenemos experiencia, hicimos un proceso mucho más largo, de muchos años de acompañamiento, de estudio, de capacitación, de formación, como yo digo, en la calle. Antes no habían carreras, no habían instituciones, a veces no habían asociaciones, yo siempre digo, aprendí en la calle, acompañando a las personas sordas de un lado al otro, llamando por teléfono cuando salía 25 centavos la llamada. Todos hicimos un proceso que nos llevó a estar donde estamos hoy, y para ustedes va a ser mucho más rápido. Y por ahí puede ser como más impactante o más complejo, pero bueno, siempre, al menos yo, siempre voy a estar abierta para las consultas, para lo que ustedes necesiten, para acompañarlos en este proceso de aprendizaje. Y bueno, si no tienen nada más para Hola, decir... profesora Vero, disculpen, Sí, yo Juan. tengo un par de consultas. Yo soy Sí. nuevo, completamente nuevo. Sí. A mí me llamó Sí. mucho la atención todo el proceso de lenguaje seña, de ser intérprete, por trabajo propio, y uno, porque uno nunca sabe el futuro, qué depara de uno, depara de la familia, lo que sea. Luego también me sorprendió al escuchar de que es un trabajo, tanto ser intérprete oyente, como el intérprete hacia los sordos. Que es un trabajo, o sea, que siempre, no solamente que uno va a estar desde una posición neutral, sino que es como usted ha estado mencionando de que uno tiene ciertos límites. Estos límites en los ámbitos profesionales, o mejor dicho, uno también va adquiriendo o puede atravesar esa barrera que limita. Y también otra pregunta. Yo, por ejemplo, que estoy estudiando ingeniería agrónoma, si quiero, por ejemplo, trabajar en otro ámbito, yo tengo que ir y presentar currículum con, no solamente con que sea ingeniería, separando eso, sino presentando que soy intérprete, eso también ayuda. A ver, organizando un poco. Nosotros, como intérpretes, los que venimos ya de un proceso, empezamos por un voluntariado, ¿sí? Todos empezamos desde ese aspecto, desde esa mirada asistencialista y paternalista, donde si el sordo me quería pagar 2 pesos era una ofensa para mí. Cuando uno va pasando por un proceso de profesionalización, se da cuenta que esto no es un oficio, esto es una profesión, ¿sí? Un oficio es lo que yo aprendí a hacer, por ejemplo, aprendí a trabajar con la madera, bueno, yo después vendo ese producto. Eso es un oficio. Una profesión es cuando uno ya se prepara formalmente en un nivel académico, obtiene un título y se desempeña como profesional en ese ámbito. Obviamente ese trabajo es remunerado. Nadie se forma en una universidad para trabajar voluntariamente, ¿sí? Y esto, ¿qué buscamos?
que sea solventado por el Estado. ¿Sí? Que en el Estado, en diferentes espacios, como corresponde y como dice la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad que ustedes estudiaron el año pasado, existan agentes formados para brindar accesibilidad a las personas sordas en el acceso a sus derechos en general. ¿Sí? Que vos trabajes como intérprete en tu ámbito va a depender también que tengas usuarios de tus servicios. O sea, personas sordas que probablemente estudien o que trabajen en ese ámbito. Si no, si vos te vas al área de ingeniería agrónoma y presentás tu currículum como intérprete, ¿a quién le vas a interpretar? Digamos, siempre tenemos que tener usuarios de nuestros servicios. Por ahí nosotros, como intérpretes, podemos ser generadores de ese espacio. Podemos decir, yo voy a empezar a trabajar en un curso que tenga que ver con lo relacionado con mi profesión, e invito a personas sordas para que se capaciten. O bien, nos pueden llamar de ese ámbito, porque hay un curso o una capacitación en específico, y vamos a trabajar ahí. Pero siempre necesitamos usuarios de nuestros servicios, sordos u oyentes. Sí, eso es verdad. Sí. Bien. Pero sería el conocimiento previo que vos nos pedís que tengamos antes de interpretar. Y no, porque por ahí podemos tener ya una profesión cada uno aparte de esto, y como digo, podemos generar ese espacio. No claro, me refiero a una profesión o inclinarnos a algo específicamente y de ahí recién poder dedicarnos en ese ámbito. Puede pasar como no. Lo mejor, pero esto es, pero como cualquier profesión, siempre digo, no vamos a ser intérpretes de todos los espacios y todas las especializaciones, como cualquier otra profesión, como la medicina, como la abogacía, como la enfermería, como cualquier otra profesión, siempre vamos a buscar una especialización, un ámbito donde nos vamos a terminar de formar y donde vamos a fortalecer nuestros conocimientos. Difícilmente podamos ser especialistas en todas las áreas. No lo hace ninguna profesión, menos lo vamos a hacer nosotros. Es bastante complejo. Aún así, para ciertos espacios, como por ejemplo interpretación de conferencias, uno tiene que estar o medios de comunicación audiovisual, uno tiene que estar permanentemente formado en cultura general y actualizado en lo que es noticias, supongamos, en general, qué está pasando en el mundo. Y no solamente eso, sino qué equivalente en lengua de señas de eso, de economía, de coronavirus y todo esto que surge, pero cotidianamente. Nos exige, hay espacios que nos exigen mucho más actualización permanente y hay otros que no tanto, pero siempre vamos a tener que estar ahí, evolucionando a la par de la comunidad sorda, porque a medida que ellos participen más en la sociedad, va a ir creciendo más su cultura y su lengua, y nos va a obligar a nosotros a ir actualizándonos también, porque si no, no vamos a conocer los conceptos de esos espacios. Pablo, ¿vos habías levantado la mano? No, una cosita cortita, o sea, no sirve, y eso es lo que vos le has marcado, es importante la interacción, lo que estamos haciendo en esta carrera. Porque si yo estoy estudiando junto a sordos, y yo me manejo en el ámbito, por ejemplo, del inglés, yo me he dado cuenta que muchas personas sordas saben inglés y hasta saben señas en la lengua de señas norteamericana, por ejemplo, y uno las desconoce. O sea, uno no puede, por saber qué es lo que pasa en la educación, mucha gente, los profesorados para sordos, por ejemplo, estudian una materia, se reciben, pero después no tienen la herramienta para traducir, o sea, para trasladar ese conocimiento. Entonces, es trabajar junto a la comunidad sorda. Lo que decía aquí hace rato, la pregunta, si te llega una persona sorda que tiene un manejo de la lengua de señas y te empieza a hacer consultas sobre agronomía, pero uno ha estudiado lengua de señas, general, no es específico. Entonces en esa interacción uno se va a hacer un intérprete específico, no sé, del área del INTA. Y el INTA, como tiene un montón de sordos, no sé, en algún registro dice, bueno, necesitamos un intérprete de lengua de señas porque nos encontramos sordos en todo el lugar que vamos, entonces también esos espacios se van a ir abriendo, porque no existen hasta ahora. Dos cosas para ir cerrando. Para cerrar directamente, porque son las 9:01. Primero, nuestro ámbito o nuestro campo laboral se va a ampliar a medida que las personas sordas accedan
a diferentes esferas de la vida humana, hablando de educación, política, estatal, ¿sí? A medida que ellos vayan accediendo, nuestro campo laboral también se va a ir ampliando. Y eso que va a traer a consecuencia el crecimiento también de la lengua de señas. Cuando ellos lleguen a esos espacios, van a ir buscando equivalentes en la lengua de señas de ese ámbito, que nos va a obligar a nosotros también a estar actualizados en esos conceptos. Esto es directamente proporcional, digamos. A medida que la comunidad sorda acceda, nuestro campo laboral también se amplía. ¿Sí? Incluso, Vero, a lo que vos decís, ya ha habido de la UCASAL, por ejemplo, una solicitada que estuvo circulando, creo que a principios de año por Facebook, pidiendo a aquellos intérpretes de lengua de señas que presenten sus currículum para integrar el equipo de formación de esta universidad. Porque obviamente deben estar teniendo demanda de personas sordas para el acceso a alguna carrera y no están contando con el personal idóneo. Sí, nos reunimos con UCASAL, pero es bastante inaccesible la institución, digamos. En realidad lo que ellos pedían eran instructores sordos. Tuvieron una estudiante que quería entrar a estudiar una carrera que era, creo, kinesiología, y el CBC no tenían quien la interprete y directamente le cerraron la puerta. Pero después de cerrar la puerta dijeron, ah, bueno, no, tendríamos que dentro de la comisión de discapacidad buscar intérpretes o cómo hacemos. Pero ellos abren, digamos, encima te piden que para que trabajes ahí tenés que tener el título de ahí, o sea, tuvimos una reunión con ellos a principio de año, febrero, marzo, una institución bastante inaccesible. Pero bueno, quedó ahí, quedó que capaz iban a contratar instructores sordos para los cursos del Centro de Lenguas, y quedó ahí. Quedó ahí. Lamentablemente muchas veces depende de quienes están a cargo, ¿sí? Del director, del secretario, qué pensamiento tienen, qué apertura de pensamiento tienen, qué piensan de las personas con discapacidad, qué piensan de las personas sordas, porque son los que abren las puertas a las contrataciones, a los cambios estructurales de las instituciones, pero bueno, tema aparte. Nos vemos la semana que viene, chicos. Sí, un gusto haber compartido con ustedes. Bueno. Nos vemos el próximo miércoles a las 7. Linda clase, Bueno, Chao. ya está Vero, ahí para certificar la asistencia. Ya está activada la lista de la actividad para que puedan hacer, así que no se olviden, chicos. Tienen hasta mañana a las 23:55. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Descansen. Chao. Igualmente.